Es la imagen que se repite los fines de semana. Miles de adolescentes, muchos de ellos niños, consumiendo alcohol y cannabis sin control. Según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España del Ministerio de Sanidad, las sustancias legales son las que se prueban a una edad más temprana. El tabaco y el alcohol a los 16 años y el cannabis a los 18, aunque veremos otras estadísticas. Suben o bajan ligeramente los consumos y las edades. Lo que no se mueve es el grave problema que tenemos con las drogas y los jóvenes. Buenas noches. La situación es tan grave que la sociedad ha aceptado como normal el consumo de alcohol y porros. No está mal visto. Los jóvenes que veíamos en las imágenes bebiendo algunos hasta el coma etílico no son nuestros hijos, son los del vecino. Al menos eso es lo que queremos pensar. Y así nos va. En esto España sí está a la cabeza. La tolerancia de los padres hacia el consumo de alcohol de sus hijos ha ido en aumento en los últimos años. Y a esto hay que añadir que es fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas. Para analizar todo esto nos acompañan expertos de primera mano que conocen la realidad de este grave problema. Esperanza Vázquez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Comisionada regional para la droga de la Junta de Castilla y León. ¿La sociedad ha tirado la toalla en el asunto del alcohol y de las drogas, como que fuese un tema menor? Bueno, pues yo creo que no. Precisamente hace una semana la Junta de Castilla y León aprobaba el 7º plan sobre drogas, donde ahí se plasma cómo están implicadas muchas instituciones, no solo la Junta de Castilla y León, sino una red muy consolidada de corporaciones locales, es decir, las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Tenemos también una red muy consolidada de prevención familiar, donde están entidades del tercer sector que están muy implicadas en la lucha contra el consumo de sustancias, y luego, por supuesto, tenemos una red con más de 400 profesionales y 74 centros que atienden y buscan la integración social de las personas con drogodependencia. Maripaz de la Puente, directora del Proyecto Hombre Valladolid, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a Proyecto Hombre? Porque todavía a lo mejor nos encontramos con gente que tiene un perfil de alguien que consume alcohol o que toma drogas de la época de los años 80, los años 90, pero el perfil es mucho más cercano o que pasa desapercibido a lo mejor en el día a día. Sí, efectivamente, en el área de tratamiento los perfiles son más normalizados, no tienen esos elementos de marginación que caracterizaban un poco a los drogodependientes de esas épocas que tú mencionas. En el área de prevención, que es un área que nació hace aproximadamente 15 años, de la mano también de la Oficina del Comisionado para la Droga, son jóvenes, algunos de los que han aparecido en el vídeo, ¿no?, que tienen consumos fundamentalmente de alcohol, tabaco y cannabis, que suele ser la droga que alerta a los padres, y que están, la mayoría de ellos, en entornos muy normalizados, pertenecen a familias normalizadas, están escolarizados, la mayoría de ellos, aunque luego hay otros jóvenes en situación de mayor riesgo, porque pertenecen a centros de protección o de reforma, y hay otros elementos que están condicionando su desarrollo. Antonio Marcos, buenas noches. Hola, buenas. Director del Centro de Atención de Drogodependientes de la Cruz Roja. Hace 3 años nos encontrábamos en este mismo lugar, estábamos hablando de esa futura ley que se estaba tramitando, que no ha llegado a ver la luz. Ahora parece que vuelven a hablar de ello, pero en aquellos momentos la primera pregunta que le hacía ¿es peor esto de lo que nos imaginamos? Es decir, los padres, o cuando hablamos de este problema, ¿todavía es peor la situación, los que estáis en el día a día, en la noche, en lo que veis? Esa fue la pregunta que le hice. La pregunta que le hago este año es, ¿estamos peor que hace 3 años? Yo creo que no, Yo creo que todo el mundo de las adicciones, de las drogodependencias, incluida el alcohol y el alcohol en jóvenes, ha sufrido procesos de cambio, ha ido de alguna manera modificándose según se han ido modificando también los espacios y las formas y los espacios de ocio, y de alguna manera yo creo que estamos en una situación en la que es verdad que sigue existiendo un consumo excesivo, que sigue existiendo situaciones de ocio en las que el consumo de alcohol está siendo demasiado protagonista,
Pero yo creo que tanto los recursos de prevención están funcionando, yo creo que las cosas se están mejorando, como luego los recursos asistenciales, bueno, vamos aprendiendo a trabajar este tipo de patología, este tipo de problema, y yo creo que en este momento, en mi opinión, desde un recurso asistencial, yo creo que las cosas están mejor que estaban. Jesús Niño, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Psicólogo, experto en adicciones. Estamos en un país que está bien visto beber alcohol, o al menos está normalizado. ¿Por qué es tan importante retrasar el inicio del consumo de los jóvenes? Ya no hablamos de drogas, pero sobre todo, por ejemplo, en el tema del alcohol. Es muy importante porque es un factor de protección. Cuanto más tarde empecemos a beber alcohol, menos posibilidades tendremos de desarrollar adicciones o cualquier otro tipo de enfermedad. Hace falta crear actitudes y valores desde la familia y desde la escuela. Los conocimientos, la información es bastante accesible. Podemos entrar en muchos lugares, en muchas páginas, encontrar textos para formarnos, pero las actitudes como tal se trabajan desde los valores, desde la familia y desde el colegio. Bueno, pues ya lo ves, este es un tema de todos. Quienes piensen que no va con él está equivocado. Asustados miramos a las administraciones, pero si falla la familia, si fallan los profesores o cualquier eslabón, la cadena se parte. El Gobierno de Castilla y León, como decíamos, acaba de presentar un plan regional sobre drogas, el séptimo, 74 medidas para coordinar a los distintos agentes implicados para lograr retrasar la edad del inicio de consumo y de alcohol y de cannabis. Desciende el consumo de alcohol entre los jóvenes y llega a los niveles del año 2010. Son datos de la última encuesta realizada. Aún así, a pesar del descenso, las cifras son preocupantes. La edad media en la que empiezan a beber es temprana. Lo hacen a los 13 años. Casi el 40% de los estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León se ha dado un atracón en los últimos meses. Es lo que se llama binge drinking. Beben más de 5 o 6 consumiciones alcohólicas en un plazo de 2 horas. El séptimo Plan Regional sobre Drogas presenta 74 propuestas. 23 de ellas son nuevas. Una acción que es la concesión de la licencia de actividad para la venta de alcohol, conlleve también una sensibilización. El proyecto Ícaro Alcohol se pone en marcha cuando los jóvenes son atendidos en urgencias. Vienen por problemas que son de otra índole, por traumatismos, por agresiones, por un cuadro de un mareo, y el trasfondo hay un consumo de sustancias. Nosotros estamos en primera línea para detectar esos problemas y poner en marcha pues este mecanismo, este protocolo. Y aquí comienza la intervención, en el hospital, después de ser tratados clínicamente. Primero, que ellos consientan en que sus datos sean tratados de manera confidencial, pero que pasen a una base de datos para la Consejería de Familia y para el tema del comisionado de las drogas. En segundo punto, que ellos consientan en que se les llame por teléfono para hacer una intervención en un segundo momento fuera de urgencias. En 2016 se contabilizaron más de 330 episodios relacionados con el abuso de alcohol en menores de 21 años en los servicios de urgencias de la comunidad. Eso puede inducir en problemas a nivel cerebral, de atrofia cerebral, de afectación del sistema motor, del sistema sensitivo. Son las consecuencias del consumo prolongado de alcohol. El cannabis es, con diferencia, la droga ilegal más consumida por los estudiantes de 14 a 18 años. Casi el 30% de menores lo han probado alguna vez en su vida. Estamos viendo cuadros en pacientes jóvenes de problemas psicóticos o problemas de esquizofrenias. Parece que el cannabis baja ese umbral y hace que florezcan este tipo de problemas psiquiátricos. Alrededor de 300 adolescentes se sometieron en el año 2015 a los programas de prevención familiar indicada de la Junta. En su mayoría responden al perfil de un chico menor de 18 años y consumidor de cannabis, una droga que cuenta con una amplia aceptación social. Al igual que el alcohol, 6 de cada 10 jóvenes se han emborrachado alguna vez. Vamos a arrancar con este plan de drogas. Es el séptimo. La pregunta parece que no tiene mucho sentido, pero quiero que la contesten también el resto. ¿Tienen sentido estos planes? ¿Por qué hay que ir haciendo 1, 2, 3, 4? Este es el séptimo, este va para, me parece que es desde el año 2017 hasta el 2021 y va dotado también con dinero. ¿Sirven para algo estos planes?
Bueno, yo creo que, como se ha comentado antes, en el tema del consumo de sustancias se va evolucionando en no mucho periodo de tiempo, y entonces es necesario, de acuerdo con las circunstancias que se viven en la sociedad, ir planificando actuaciones adaptadas a las necesidades, ¿no? Ahí se decía en el reportaje que el consumo del cannabis está consumiéndose con mayor normalidad, porque se banaliza ese consumo y se debe prestar atención a esas nuevas costumbres o esos nuevos consumos de sustancias, ¿no? También el modo de consumir el alcohol también ha cambiado, ¿no? Las encuestas nos hablan de los atracones, que son los consumos en muy poco periodo de tiempo de alcohol y en grandes cantidades, ¿no? Entonces, esos planes sirven para adaptarse a las nuevas circunstancias, para seguir trabajando en medidas muy coordinadamente con toda la estructura que tenemos de instituciones, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que tienen que controlar y vigilar, y con las entidades del tercer sector, y saber los pasos que hay que ir dando y qué prioridades hay que trabajar para luchar contra este consumo de sustancias. ¿Veis necesarios estos planes o al final, cuando hay una reducción del consumo de drogas, incluso, bueno, luego hablaremos, por ejemplo, de la cocaína, también está muy vinculada a la situación de la crisis, también a lo mejor que la sociedad está cambiando, o efectivamente estos planes meten el dedo en la llaga en cosas que se están haciendo mal comparado con los anteriores planes y se mejoran cosas? Cambian los gustos y cambian las modas también, y en las drogas también ocurre. Si revisamos la evolución durante los últimos 20 años de cómo ha ido cambiando el fenómeno de la drogodependencia, veremos que hay circunstancias que son completamente diferentes y que por lo tanto los planes han tenido que ir adaptándose a ellas. Una de ellas muy importante es el cambio de sustancia. Hace años la droga por excelencia fue la heroína, las circunstancias de consumo vía intravenosa, la patología asociada, el deterioro social, etcétera, etcétera. Durante muchos años fue la gran preocupación. Luego, en un momento determinado, bueno, por diferentes circunstancias, cambia, la heroína va bajando en su nivel de consumo y van apareciendo otras sustancias que en aquel momento no eran las primeras. La cocaína, posteriormente el cannabis, posteriormente el alcohol ha estado siempre, pero de alguna manera últimamente está en mayor intensidad. Va cambiando el perfil de la gente, es decir, antes eran personas mucho más jóvenes, personas con mucho más aislamiento social y familiar, ahora las personas están mucho más, los pacientes están mucho más integrados en su entorno y por lo tanto los planes tienen que ir cambiando también, cambiando para adaptarse a estas circunstancias, desde las drogas que se consumen a los perfiles de las personas que los consumen y los problemas que presenta el consumo. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que es muy necesario ir adaptando tanto los objetivos cada 3-4 años porque va cambiando la circunstancia y también los mecanismos de trabajo para abarcar esos objetivos. Sí, quizás sea la palabra exacta, ¿no? Adaptarse o ajustar en la respuesta a las necesidades. Es verdad que está hablando de muchas drogas, yo creo que fundamentalmente el alcohol y el tabaco es lo que más preocupa, ¿no? Por el número de personas, de jóvenes que lo consumen. Y parece que las estadísticas dicen que 50.000 muertes al año están provocadas por el consumo de tabaco. Es un número altísimo de fallecimientos. A mí me sorprende de algunas de las medidas, dicen formación especial para las personas que vendan alcohol, como si fuese necesario explicar a determinadas personas que no pueden vender alcohol a los menores, lo que nos lleva a una realidad, y es que en España, en Castilla y León, es muy sencillo conseguir alcohol aunque seas menor. Sí, ciertamente, o sea, esto está regulado y está prohibido vender alcohol a menores de 18 años, la ley lo contempla, pero no se cumple. Entonces, cuando hablamos de formar al sector fundamentalmente de la hostelería y también de los supermercados, etcétera, que tienen que incrementar su sensibilidad en esta línea, es decir, no podemos vender alcohol a menores y debería de potenciarse cierta responsabilidad civil en lo que respecta a la venta de este alcohol a menores y los posibles daños que se les pueda ocasionar. Y en esto hay que educar, porque hay una cultura de fondo de consumo de alcohol fundamentalmente que pertenece al mundo adulto y que de alguna manera estamos exponiendo a los jóvenes a ella. Es una cuestión de normativa municipal, que son los que tienen, quiero decir, las multas que normalmente se registran cuando se hace un informe son prácticamente testimoniales de los locales que se han multado. No sé, sería sencillo poner unas multas ejemplarizantes para que a algunos se le quitasen las ganas de vender alcohol a menores. Puede ser que algún adulto compre alcohol a menores, pero
yo creo que ese no es el problema. Quiero decir que es fácil conseguirlo, es decir, que menores pueden acceder al alcohol. ¿Por qué no se multa? ¿Cuál es el problema? Aquí es la administración, es verdad que son los distintos ayuntamientos los que digamos que tienen esas competencias. Pero ¿por qué no se aprieta en esa coordinación que se hablaba de las distintas administraciones? ¿Por qué? Bueno, a ver, hay que ver también datos, ¿no? Como bien decía Maripaz, la ley nuestra de Castilla y León, que ya es de hace bastantes años, del 1994, ya prohibía esta venta, ¿no? Incluso desarrolla que tiene que haber sanciones, se considera infracción grave, ¿no? La venta de alcohol a menores. Y efectivamente la policía local, la policía municipal y la Guardia Civil en municipios son los que tienen esa competencia de control y de vigilancia con las correspondientes infracciones administrativas. De los datos que tenemos en el comisionado, anualmente se hacen de 3.500 a 4.000 actuaciones e infracciones administrativas, no solo por la venta de consumo a menores, sino también por el consumo en vía pública, es decir, se está actuando. Quizás hay que estudiar el efecto, ¿no?, pero ya se está actuando y se están imponiendo infracciones y haciendo vigilancia por parte de las corporaciones e instituciones responsables. Quizás en esa ley que tanto se anuncia a nivel estatal es donde se puede hacer una revisión. Ahí tenemos el ejemplo de la ley del tabaco, ¿no?, que en poco tiempo ha dado buenos resultados. No hace mucho salían efectos beneficiosos, ¿no?, de la ley antitabaco, y quizás haya que tomarla como ejemplo para que haya mayor efectividad en cuanto a la restricción del consumo de alcohol y sobre todo en menores. Es que, perdón. Sí, no, perdón, decía en esta línea que dice Esperanza que lo que sí se ha demostrado que tiene soporte científico, después de todos estos años de trabajo y que sirve a la hora de intervenir en el control son las cuestiones de regulación y de accesibilidad. Es decir, si intervenimos en la capacidad o en el acceso que los menores tienen a las drogas y aplicamos la ley y controlamos dicho acceso, posiblemente disminuya el consumo. O sea, estamos hablando de prevención de la oferta, no tanto de prevención de la demanda. Entonces son cuestiones... ¿Creéis eso? ¿Creéis que si se cierra el grifo, por decirlo de alguna manera, si es mucho más complicado conseguir el alcohol, sí que se reduciría? ¿O? Está contrastado. Quiero decir, las normas en contra del uso y el consumo, la forma de venta, por ejemplo, que se dificulte, ¿no?, que se pongan sanciones ejemplarizantes, como dices, dificultaría el acceso. Y es otro factor de protección que añadimos a la lista. Decíamos antes, empezar tarde con el consumo, importantísimo. No facilitar el acceso a nivel legal, la normativa estatal, regional, autonómica, incluso municipal, y luego las normas que se dan en casa. Normas y límites, es decir, vamos graduando, ¿no?, la importancia de la normativa. El difícil acceso a las drogas, al consumo de alcohol, al tabaco, nos permite entender que es un factor de protección, que facilita, lógicamente, que el consumo o sea tardío o no aparezca nunca. Otro de los planes habla de que sean los ayuntamientos los que tienen controlado qué fechas concretas, qué lugares concretos se hacen los famosos botellones. Es decir, avisar a las fuerzas, cuerpos de orden para que estén allí presentes y lo corten de manera posible. Eso también sería, quiero decir, además, de cara a la sociedad, cuando se ve un botellón masivo en cualquier punto de la ciudad, es también como un fracaso de la sociedad, ¿no?, esa permisividad que hay, que luego también los botellones están relacionados un poco con la situación de crisis, ¿no?, se han salido de los bares, incluso ya hablamos de gente, propios universitarios, que no van a consumir a lo mejor a los bares y que se juntan en un lugar, pero que ahí es mucho más difícil controlar a los menores en un botellón que en un bar, ¿no? Exactamente, yo creo que la crisis ha influido en que el precio del alcohol dentro de un local es mucho mayor a lo que en un momento determinado puedo consumir en un lugar público con un fenómeno de botellón. Y además yo creo que el botellón es tremendamente negativo porque yo creo que es el lugar de inicio de consumo. Si estamos hablando de retrasar la edad de inicio de consumo del alcohol, y yo creo que la medida más efectiva podría ser precisamente esto: regular, trabajar, eliminar en lo posible este tipo de reuniones en los cuales los chavales jóvenes, los que se inician, es donde tienen un verdadero acceso muy fácil, porque allí nadie les va a coartar su libertad, en este caso de beber o no beber. Entonces yo creo que precisamente fenómenos como estos son los que se deberían intentar regularizar. Yo creo que dentro de los locales sí que está bastante bien controlado el tema del acceso del alcohol de jóvenes, por lo tanto dejaría el botellón como uno de los lugares de especial intervención.
Vamos a ir con las familias. También se ha hablado de la importancia de que en urgencias, cuando se detecta que han entrado por un traumatismo, por algún problema, ven que el alcohol está detrás. ¿Cómo se lo toman las familias a la hora de recibir esa información de que su hijo ha entrado con un coma etílico? ¿Se lo creen, no se lo creen? ¿Colaboran? Porque parece que formar parte de ese listado en el que tu hijo ha consumido alcohol parece que es como un fracaso también de los propios padres. Sin ninguna duda, es que yo creo que lo es. Yo creo que la emoción que primero reflejan es sorpresa. La mayoría de ellos no acaban de creerse que su hijo o su hija ha hecho eso y hace falta que trabajemos previamente, ¿no? Hablábamos de normativa, sin ninguna duda, pero ¿por qué no conseguimos que los jóvenes, los adolescentes no quieran beber? Que tengan unas alternativas distintas, es decir, la normativa nos lo prohíbe, genial, pero ¿por qué no conseguimos que los chicos voluntariamente deciden hacer otras cosas? Entonces hay que trabajar el tema de las actitudes y los padres hacen una labor ahí fundamental, ¿no? Lo que decíamos antes, trabajar en casa, ser ejemplo, no tener acceso a las bebidas, igual que lo decimos en los bares o a nivel de cotillón, tampoco en casa, ¿no? Entonces trabajar ese tipo de situaciones nos favorece y nos protege para luego situaciones como decimos en el botellón. Son reuniones muy amplias de jóvenes, lo que decía muy bien el compañero, ¿no? Hay posibilidades de que alguien que incluso no lo desea o no le apetezca de entrada, el contexto, las dificultades para decir no, las habilidades sociales que a veces los jóvenes demuestran que tienen alguna carencia, hace falta que se trabajen. Y las familias en algunos casos sorprenden, ¿no? Cuando trabajas con ellas y les planteas el tema, ¿cuándo crees, les preguntas, cuándo creéis que es un momento bueno, si le hay para beber? Y algunos te dicen que nunca, que sería lo deseable. Otros te dicen cuando sean mayores de edad, o con 15, 16. El posicionamiento de la familia, las actitudes, determinan también futuros consumos de los jóvenes. Entonces hay que trabajar mucho. Personalmente yo defiendo el tema de la familia, ¿eh? Por supuesto la normativa, faltaría más, es necesaria, el tema del colegio, de la escuela, del instituto, pero yo creo que la familia quizás es la esencia fundamental para trabajar las actitudes. Captar en urgencias, lo de los menores es uno de los puntos que ya se lleva trabajando y que bueno, es complicado por parte de tanto de los profesionales, de los funcionarios, como por parte de las familias, por lo que veo, pero sí refleja un poco la realidad, ¿no? Hablamos de cifras casi 790, 600, es decir, que han llegado con problemas graves de alcohol siendo menores. Sí, precisamente en la línea que lo decía Jesús, ¿no? Oíamos al jefe de servicio de urgencias del Clínico de Valladolid. Es un proyecto piloto que hemos iniciado junto con la Consejería de Sanidad y que además en el pilotaje está implicado también Proyecto Hombre con Maripaz, ¿no? Y precisamente consiste en que cuando se detecta, ¿no?, un problema de consumo de alcohol, se llama a las familias, ¿no?, para valorar en la situación que se encuentran los jóvenes, ¿no?, a raíz de ese ingreso en urgencias, aunque no sea coma etílico, ¿no? Y valorando el entorno familiar, la situación familiar, la manera de pensar de los padres, ¿no? Porque es muy importante, porque es verdad que hay familias que por tema cultural, aceptación social, lo banalizan, ¿no? Se les deriva, se les trata de concienciar a través de esos programas de prevención familiar que tenemos en colaboración con las entidades del tercer sector, para precisamente que en todo el entorno familiar se conciencie y se reduzcan pues esos consumos y esos daños o riesgos futuros que puede tener el adolescente. Antonio, ya sé que es duro, pero cuéntanos alguna de las experiencias que seguramente habéis tenido, porque los primeros que os encontráis con casos de comas etílicos, de gente muy joven, cuando se avisa a las familias, porque claro, eso se va de las manos de los compañeros, hay que avisar a las familias, claro, habrá todo tipo de reacción. Decía Jesús, sorpresa y muchas veces rechazo. Es decir, incluso en ocasiones, bueno, que por qué en un momento determinado, ante una situación de normalidad, como puede ser el consumir alcohol un día en una fiesta, de alguna manera se les avisa o se les dice algo. Yo creo que sí, verdaderamente en ocasiones son situaciones difíciles, son situaciones complicadas, que la respuesta de los padres muchas veces es la adecuada, es la de la preocupación, es la de voy a ver qué está pasando, voy a ver si realmente no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para evitar que mi hijo se esté metiendo en un problema, pero hay otras veces que no te encuentras con esto. Por eso yo estoy con Jesús, el que en el trabajo con la familia posiblemente esté el kit. Yo antes hablaba, hay muchos kits, ¿no? El botellón yo creo que es un factor muy importante porque es sobre todo para reducir la edad de inicio, y el trabajo con la familia yo creo que es lo mejor que se puede hacer, o mi opinión, sobre temas de prevención. Yo creo que los temas punitivos y dificultar el acceso, lógicamente, va a tener sus resultados, pero yo creo que lo que posiblemente sea más efectivo es un buen trabajo con la familia para que ésta, en su entorno, en su ámbito, sea la que vaya de alguna manera regulando el acceso y el consumo de alcohol de su hijo.
Porque ¿cómo se lucha contra la aceptación social que hay con el alcohol y con el tabaco? Que, bueno, es un porrito, no pasa nada. ¿Eso cómo se lucha? Es francamente difícil. Fíjate, en el tema que estamos hablando del botellón, ¿no? Si no me equivoco, estamos alterando o incumpliendo dos normativas. Primero, el consumo de alcohol en la vía pública y el consumo de menores, el posible consumo de menores que hay ahí que estén consumiendo alcohol, valga la redundancia, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en el espectáculo, entre comillas, en las fiestas nuestras de Valladolid, cuando montan las casetas y los adultos estamos, el 80%, tomando alcohol en estas casetas de feria, ¿no? ¿Es un botellón de adultos esto? Quiero decir, ponemos excesivamente el acento en los jóvenes, los estigmatizamos, como un poco la generación de las drogas, que bebe a destajo, que no se controla, que banaliza, cuando ellos de alguna manera están recibiendo, esto lo dije antes y me mantengo, ¿no? Están recibiendo un poco el resultado de lo que el mundo adulto les preparamos. Yo creo que el factor familiar es importante, pero desde mi punto de vista no es el único. Es decir, el consumo de alcohol tiene una tolerancia social tremenda. Es una actividad económica, el alcohol, el tabaco son actividades económicas especiales que tendrían que tener una regulación muy especial porque entraña riesgos importantes para la salud. Yo creo que hay una cultura ahí que tenemos que cambiar nosotros. En el tema del tabaco, funcionó porque había un respaldo social tremendo. Con el alcohol es más difícil. De hecho, tenemos una ley, que es la ley de la viña y el vino, que considera el alcohol, el vino, como un alimento. Y es una ley. Hay mucho que hablar de Hay mucho que hablar. Sobre todo del vino. Cuando se habló de esa famosa ley que no llegó a cabo, se llegó a decir que una de las medidas que podrían hacer efecto sería multar a los padres que permiten que sus hijos beban alcohol. Es decir, a lo que hablamos, el bolsillo. ¿De verdad hay que llegar al bolsillo, a multar a los propios padres por permitir que sus hijos, es decir, si usted no es capaz de decir a su hijo que no beba, le vamos a multar a usted, viendo que va a tener que pagar una multa? ¿Eso funcionaría? ¿Estaría dentro o sería ir demasiado lejos? Hay que combinar, es decir, yo creo que tampoco hay que amenazar, son necesarias las infracciones, las sanciones, porque para eso están las leyes y hay que cumplirlas, pero yo creo que hay que combinarlo con un convencimiento a la sociedad, un cambio de cultura y especialmente en los jóvenes para que no se consuma bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias. Yo también querría añadir, muchas veces nos centramos en los jóvenes, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Maripaz. Yo no sé, estamos viendo ahora, por ejemplo, las consecuencias que tiene el alcohol en los accidentes de tráfico. Es decir, muchas veces ponemos el punto de mira en los jóvenes, que es verdad que las leyes nos dicen que no tenemos que vender, no hay que consumir alcohol en menores de 18 años, pero tenemos también que tener una conciencia en cuanto al consumo del alcohol cuando se está conduciendo, las consecuencias negativas y los daños que genera el consumo del alcohol en el trabajo, cuántos accidentes laborales hay por consumo de sustancias, o incluso un tema que también a mí me concierne, cuánta violencia de género hay como consecuencia de consumo de sustancias, con lo cual muy bien el alcohol no para menores, pero yo creo que hay que cambiar esa cultura en la sociedad de que el consumo excesivo y el consumo del alcohol en determinadas circunstancias conlleva muchos riesgos y muchos daños para toda la población. Sí. También una reflexión de que no miremos solamente a los jóvenes, ¿no? Y los sedantes también, estamos hablando de que ha habido un incremento, las personas mayores pues también consumen en exceso y sobre todo el tema de ponerse al volante de un coche, el peligro, y con los datos que hemos tenido de los últimos accidentes que se han llevado por delante ciclistas y el número alarmante de la cantidad de gente que conduce no solamente con alcohol sino también con drogas, que hasta ahora casi no teníamos resultados podíamos pensar que estaba detrás, pero ahora mismo esos controles que se hacen nos dicen la realidad de quién va circulando por la carretera así.
Sí, Esperanza ha tocado quizás los palos fundamentales en el tema del alcohol, porque otras drogas pensamos mucho a nivel individual, sobre todo el tabaco, cuando antes fumabas en otros contextos repercutía negativamente sobre otros, ahora ya el daño te lo haces físicamente a ti, pero el tabaco sigue haciendo daño a uno mismo, por supuesto, a la familia, a la pareja, a nivel laboral, a nivel escolar y a nivel social. Entonces las posibilidades, ¿no? Y el daño es amplísimo. Y un ejemplo claro es el tema del consumo, la conducción bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Las consecuencias de los últimos días han sido dramáticas. Es decir, que hay personas que están haciendo un deporte, una actividad física, ¿no? Que es justamente algo que favorece también, ¿no? la protección contra el consumo de drogas, y que otra persona bajo estas circunstancias acabe con su vida. Creo que son aspectos que nos tienen que hacer reflexionar y dar importancia a cosas que estábamos comentando aquí, que hay que llevar a cabo. La familia, como decía, la sanción a la familia, como planteabas, quería comentarlo, puede ser útil, pero a veces que los padres no saben cómo trabajar con los hijos. Entonces decimos, ¿habría que sancionarles? Sí, pero si es que no es que no quieran, es que no saben. Entonces a veces imponer normas y límites en casa hay que saberlo, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que aprenderlo. Y la comunicación familiar, por ejemplo, y tener un modelo democrático en el tema de la enseñanza, de los valores, no todo el mundo lo tiene. Ser padre es una tarea tremendamente, y madre, una tarea tremendamente difícil. Y las personas a veces tienen hijos sin estar formados para ser padres. Entonces hay que hacer una reflexión sobre ese aspecto, sin duda. Tenemos que finalizar una última ronda un poco de consejos, si queréis añadir algo. Hablábamos antes de empezar el programa también de las drogas, bueno, no de las drogas, de las adicciones sin sustancias, que también son otros fenómenos que están apareciendo y que nos estamos encontrando con los jóvenes, pero sí me gustaría que una última reflexión sobre el propio plan de drogas, sobre dónde hay que poner el acento, si en las administraciones, en los ayuntamientos, en la familia, para intentar reducir esas cifras que parece que van a mejor, pero que son insuficientes. A ver, yo creo que la clave es la prevención, así es el bloque que más peso tiene el plan de drogas, y la prevención a través de las alianzas comunitarias, es decir, que no se crea que el reducir el consumo de sustancias es cuestión de las administraciones públicas, sino que tiene que haber una implicación de todos los ciudadanos, desde una persona a nivel individual, pasando por el ámbito educativo, la familia, las instituciones, todo tipo de instituciones, y por supuesto, bueno, en Castilla y León yo tengo que reconocer que hay una estructura muy sólida de asociaciones y entidades que trabajan muy estrechamente con la Junta de Castilla y León y que hacen una labor extraordinaria de prevención y de tratamiento y atención a las personas que ya están con ese problema. Desde el Proyecto Hombre, ¿qué dirías a las familias que seguramente están viendo? Sí, pues, o sea, yo recogiendo un poco, ¿no?, en esta especie de conclusión, nuestros jóvenes van a transitar respecto al consumo de sustancias y otras cuestiones, van a transitar por espacios de riesgo, casi todos, por no decir todos. Ciertamente, algunos de ellos superarán esta etapa con éxito y continuarán sus vidas sin mayores dificultades, ¿no?, incluso habiendo tenido contacto con drogas legales, drogas ilegales, etc. Para nosotros la preocupación está en aquellos que se quedan de alguna manera enganchados en estos riesgos y en estos consumos de sustancias, ¿no? Se necesita voluntad política, voluntad social por cambiar las cosas, ¿no? Hay un deseo real de proteger entre todos la salud de los jóvenes. Desde Proyecto Hombre y sobre todo desde el área de prevención, ¿no?, ¿qué les diría a los padres? Que no esperen, que en el momento en que detecten alguna situación que consideren que pueda poner en riesgo el desarrollo saludable de su hijo, que se pongan en contacto con profesionales. Yo creo que en ese sentido subrayo un poco lo que ha dicho Esperanza ahora mismo. La Junta, esto no debería decirlo yo, pero tiene en cada ciudad de Castilla y León un dispositivo de prevención indicada, es decir, de trabajo con jóvenes en situación de riesgo, gratuito, al que cualquier familia puede llamar por teléfono y en prácticamente nada de tiempo se la citará y se hará una evaluación y un abordaje un poco de esa problemática para impulsar a ese joven hacia un escenario más saludable. Yo la verdad me quedaría con que las cosas están mejorando, lo comenté al principio, y realmente, bueno, un dato objetivo es que las drogas hace años fue uno de los elementos que estaba
en los primeros puntos de preocupación social por las consecuencias que producían las personas, en la familia, en la sociedad en general, y bueno, esto ha ido descendiendo, y es verdad que ahora seguimos preocupados, que hay circunstancias que todavía no están suficientemente controladas, que no están suficientemente normalizadas, pero yo creo que las cosas están mejorando. Yo creo que tanto de las administraciones como desde los recursos que trabajamos en este tipo de problemas con este tipo de personas, yo creo que de alguna manera sí que se está surtiendo un efecto suficiente como para que el problema esté mejorando. Es verdad que, bueno, que todavía queda trabajo por hacer, estábamos hablando del alcohol, pero yo insisto en que hay otras sustancias que también están ahí y que de alguna manera también nos tienen que preocupar, y el alcohol nos tiene que preocupar doblemente por el problema de que es él un generador de problemas por sí mismo y porque es la puerta de entrada a otras. Por lo tanto, también sí, de alguna manera... es una leyenda urbana. No, es decir, cuando haces la historia toxicológica de un paciente, la primera sustancia con la que se inició siempre fue el alcohol. Por lo tanto, lógicamente debemos seguir trabajando con ello, debemos seguir preocupándonos por ello, pero sí que me quedaría con la idea de que las cosas van bien y que yo creo que con el tiempo esto incluso continuará en esta línea de mejorar. Sí, yo también soy optimista. Quiero decir, aquí no hay debate, estamos todos de acuerdo. Hay muchos recursos, tenemos formación, tenemos información, vamos a cambiar actitudes, tenemos ayuda de la Junta, tenemos ayuda de diferentes organizaciones. Yo creo que todos vamos en el mismo camino. Solo hace falta apoyar un poquito más, seguir insistiendo, y yo creo que en el futuro iremos mejorando este tipo de situaciones, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias a los cuatro con ese mensaje optimista, pero sin bajar la guardia, nos quedamos. Gracias por estar esta noche aquí y bueno, les emplazaremos para ver si seguimos mejorando o si detectamos algunas novedades que hay que pelear y hay que denunciar y mostrar a la sociedad. Pues Castilla y León Televisión es vuestra casa también para que lo pongáis encima de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por seguir una semana más ahí. Nosotros volvemos ya el próximo martes. Hasta entonces, pasen una buena semana.